Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. A partir de este momento comienza el horario de protección al corazón. La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga. Este programa trabaja con las emociones. Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad, ya que solo vos podrás afrontar lo que fuiste, lo que sos y lo que querés ser ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías. Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado. Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cuántas personas tienen que irse para aprender a decir adiós? ¿Cuántos fallos hacen falta para pedir perdón? Lucho por vivir estable, pero de nada me vale. Si todo parece estable, pero nunca yo. Cuando lo mejor que pasará ya te pasó. Y si es la mejor pregunta le dije que no. Yo quiero antes que me elijan, antes de que me prefieran, ya que aquello que elegimos es con corazón. Llamamos suficiente a no querer luchar. Sin un poco de sombra nunca hay claridad. Pasamos una vida solo yendo para decir mucho menos y acabar haciendo la mitad. Si decimos de vernos acabamos mal. Si nos hacemos los ciegos sí será fatal. Si hacemos lo que queremos nace el miedo, pero prefiero ese miedo a que ya nunca nos queramos más. Claro que no puedo ver cómo todo se acaba. Te vas cuando todo llega y llego cuando tú te vas. Claro que depende todo de cómo mirabas. Y el cielo tan solo es cielo porque no puedo llegar. Separa mucho más cada grito que si nos damos, que toda aquella distancia que nunca se irá. Si rompemos todo aquello que reclamo, seremos tan solo trozos, no mitad. No puedo llevarme toda la vida pensando que todo lo que ocurre tan solo es por el azar. Vivo con esperanzas de todo, pero si no lucho nunca te aseguro que no llegará. Que si sigo quitando piedras en el camino es porque sigo pensando que tú estarás detrás. No temas por olvidar quién eres, porque yo sí te lo puedo recordar. No me vale de nada saber dónde estoy, me vale mucho más saber dónde estoy yendo. Si ves que retrocedo mis pasos es para caminar tan solo contigo al mismo tiempo. Aquello que me duele es aquello que soy. Tengo lo mejor y no me está sirviendo. Si las palabras dicen que vuelan, voy a aprender a volar por si acaso algún día te pierdo. Claro que no puedo ver cómo todo se acaba. Te vas cuando todo llega y llego cuando tú te vas. Claro que depende todo de cómo mirabas. Y el cielo tan solo es cielo porque no puedo llegar. Separa mucho más cada grito que si nos damos, que toda aquella distancia que nunca se irá. Si rompemos todo aquello que reclamo, seremos tan solo trozos, no mitad. No puedo llevarme toda la vida pensando que todo lo que ocurre tan solo es por el azar. Vivo con esperanzas de todo, pero si no lucho nunca te aseguro que no llegará. Que si sigo quitando piedras en el camino es porque sigo pensando que tú estarás detrás. No temas por olvidar quién eres, porque yo sí te lo puedo recordar. Una vez me pregunté si en alguien confiaba. No pude elegir a nadie, solo me miré. Otra vez te pregunté, ¿me querrás en las malas? Si no me dijiste nada y respondiste bien. A veces no es lo que debo, sino lo que dabas. Lo que menos necesito lo quiero tener. Por eso busqué las cosas que más me dañaban. Aprendí un poco de ellos y también dañé. Y también dañé. Y también dañé. Ahí estamos, en buenas compañías, buenas noches, ¿cómo les va? Noche de martes, en buenas compañías, programa especial, qué lindo tema, tranquilón para arrancar. Bueno, quien les habla, licenciado en Psicología Pablo Mayoral, vamos a estar hoy desarrollando un tema más ligado a las cuestiones astrológicas, en mi rol también de astrólogo de buenas compañías. Un tema más que interesante, que tiene que ver no tanto con el horóscopo y estas predicciones, sino con entender con cierta profundidad a veces lo que se suele
pasar por alto, inclusive más allá de la astrología, en muchos aspectos terapéuticos, cuando de repente terminamos con ciertos grados de libertad para accionar y no sabemos para dónde ir. El programa de hoy tiene que ver con un tikkun, una palabra aramea, que no se relaciona tanto con la astrología, salvo aquellos que hayan estudiado astrología cabalística, viene más de la Kabbalah, esta ciencia, esta sabiduría ancestral, mejor dicho. Y el tikkun hace referencia a una corrección, a una rectificación, que tiene que ver con la famosa ley de causa y efecto. Para aquellos que no la conocen, desde la física misma esta ley está estudiada y comprobada, esta cuestión de la acción y la reacción. Evidentemente no se da solamente desde un punto de vista físico, sino también metafísico, si se quiere. Y vamos a estar hablando un poquito de lo que es el crecimiento, el desarrollo personal, incluso la evolución de uno. Y ahí en las creencias que cada uno pueda llegar a tener, puede entrar la cuestión que hace referencia al alma, al espíritu, al ser superior, etcétera, etcétera, etcétera. Me acompañan esta noche en la operación Subirana, Gerardo Subirana, que en cualquier momento va a darle lugar a Juan Imperial. Están haciendo ahí un pase, medio tardío, pero un pase al fin. Y está en la producción Gonzalo Comito, que va a estar recibiendo aquellos llamados que quieran salir al aire con su fecha y hora. Y de ahí vamos a levantar la carta natal. El tikkun hay varias discusiones respecto de qué representa esta corrección, este mapa de ruta en la carta de una persona, ¿no? Mapa de ruta que justamente debe servir como un orientador para el lugar hacia donde uno se dirige. Vieron que a veces uno empieza un tratamiento, una terapia, está como anulado. Ahí llegó Juan Imperial. Está como anulado en su accionar, está incluso corrido de eje, no sabe bien quién es. Pero bueno, llega un momento que a partir del trabajo esto se va mejorando, la persona empieza a tener más confianza en sí misma, más fuerzas para avanzar, etcétera. Pero es bastante habitual que ese empuje, ese ímpetu renovado al momento de sacarnos estos síntomas, estas ataduras, estas formas de vincularnos que nos condicionan tanto, de repente nos dejan frente a una incógnita, y esa incógnita no es fácil de abordar. Y con esto quiero decir que muchas veces, si bien al principio uno renueva en cierta medida distintas áreas de su vida, nuevamente pareciera ser que se pierde en algún punto la brújula. No en el mismo nivel que el que lo trajo a la terapia, quizás en el mismo nivel sintomático y sufriente, pero sí esta cuestión de desconcierto. Y para eso tendría que servir esta lectura. Es una lectura que va más hacia esta especie de reconocimiento o de recuperación de la memoria, por decirlo de alguna manera, del alma, respecto de cuál es la corrección más importante que tenemos que hacer. Y esto no implica algo concreto, objetivo, sino más bien ciertas actitudes que uno debe considerar en distintas áreas de la vida, ¿no? No tiene que ver en particular con un área, aunque en algún caso las ciertas posiciones del mapa natal relacionados a la cuestión más terrestre, lo que se dice y lo que tiene que ver con las casas astrológicas, allí quizás podría llegar a representar algo más cercano a un área de vida, ya sea el trabajo, la pareja, el hogar, ¿no? Qué sé yo, la cuestión social, el desarrollo de cierta conexión intuitiva, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hoy no vamos a hacer referencia a esa parte, de hecho vamos a dar una lectura particular a este tema del mapa para que todos lo puedan seguir, porque si no, lamentablemente, por decirlo de alguna manera, se tendrían que levantar el mapa natal con algún programa y desde allí ubicar el nodo lunar y algún que otro planeta más, dependiendo, como les decía, del enfoque y del autor.
Algunos lo asocian directamente a algo que se denomina nodo lunar, que no viene al caso. Otros lo asocian ya con algunos planetas, el planeta Saturno, la Luna misma, y el Sol. En particular, yo voy a hacer referencia a esta posición, que es la conocida por todos, en donde la posición solar directamente determina el signo. Esto quiere decir, cuando uno dice, yo soy de Géminis, yo soy de Sagitario, eso quiere decir que el Sol de esa persona está en ese signo en la carta natal. Y más allá de dónde están en el resto de los planetas, por lo menos uno sabe dónde está este, que sería el planeta. Sabemos que el Sol es una estrella, pero para la astrología lo llamaremos planeta. Sabemos que es el planeta más importante de la carta. Simplemente esto. Entonces todos van a poder seguir desde su casa, a partir del signo que sean, estas correcciones de Tikkun. Y aquí adhiero a esta teoría que tiene que ver con tomar al Sol como referencia principal de la carta, que esto creo que coincidimos todos los que entendemos algo de esto, y desde allí tiene mucho sentido lo que estoy diciendo de tomar la corrección a partir del planeta más importante, ya que la expresión directa de esta cualidad que viene a representar el Sol en nuestra carta es casi una conexión con uno mismo, llamémosle así. Si uno está vibrando en su Sol, está conectado con uno mismo. Después, distintas cuestiones que tienen que ver, elementos, planetas, con distintas posiciones planetarias en la carta, van a ir configurando ciertas contribuciones o limitaciones a esta expresión solar. Esto quiere decir que hay ciertos momentos en donde uno siente que esta energía se bloquea. Esta expresión personal se bloquea y allí es donde quizás más desconocidos estamos respecto de nosotros mismos. Este desconocimiento no necesariamente viene como una despersonalización de no sé quién soy. Muchas veces el refuerzo que se hace desde la personalidad, desde esta especie de armadura que nos construimos en la vida para salir de las edades tempranas hacia la adultez, muchas veces esta misma personalidad, esta máscara que portamos en la vida, hacen que nos alejemos de esta vibración tan personal y tan directa que tenemos en nuestro interior, llamemos. Desde allí que a veces distintos aspectos de nuestra personalidad chocan con nosotros mismos, ¿no? Estas personas que dicen no puedo ser expresivo, o no me puedo conectar emocionalmente con los demás, o siempre termino lastimando a los que quiero, o siento que en definitiva después soy un egoísta, o al revés, cierto que no puedo ponerle un límite a nadie. O esta cuestión de estar muy contento con uno y después terminar sintiéndose solo de una manera que no está buena, distintos signos, distintas expresiones. Entonces desde allí uno puede entender que hay cierta cualidad alta o vibración alta y cierta vibración baja en cada uno de los signos. Y esto tiene mucho que ver con esta corrección que uno tiene que hacer. Y hay algo particular que es lo único que podría llegar a resultarles complicado, por decirlo de alguna manera, en lo que tiene que ver el programa de hoy. Y es que vamos a trabajar con polaridades, o sea, con pares de opuestos. Esto quiere decir que cuando analicemos un signo en particular, que vamos a tratar de analizarlos a todos, sobre todo con algún llamado al aire, en donde salgan personas de distintos signos, así tampoco seguimos el orden tradicional, y podemos romper un poquito con esa estructura. Decía, vamos a trabajar con pares de opuestos. Lo único que tienen que saber respecto de esto es cuál es el signo opuesto al propio. Y esto es muy fácil, son 12 signos, ¿sí? Formando una rueda. Entonces en el lugar donde está es como si tuvieran un reloj, ¿sí? El reloj va del 1 al 12, ¿verdad? Bien. Entonces, si uno empieza a dar la vuelta al reloj, en un reloj que suponemos redondo, vamos a ver que se van a enfrentar estos números. Bueno, de la misma manera se enfrentan los números en la carta natal. Los números me refiero al orden del signo. Entonces, el signo número 1 se va a enfrentar con el 7, el signo número 2 con el 8, el 3 con el 9, el 4 con el 10,
el 5 con el 11 y el 6 con el 12. Igual que un reloj. Tienen que entender que el signo número 1 es Aries, el 2 Tauro, el 3 Géminis, el 4 Cáncer, el 5 Leo, el 6 Virgo, el 7 Libra, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuando mencionemos los signos vamos a ir justamente mencionando los pares de opuestos. Cuando digamos, bueno, Tauro, bueno, trabaja con Escorpio, el octavo signo. Géminis, que es el tercero, trabaja con Sagitario. Cáncer trabaja con Capricornio. Aries trabaja con Libra. ¿Sí? Piscis trabajará con Virgo. Y, bueno, Leo trabajará con Acuario. Esto es lo único difícil. Si es que es difícil, ¿no? Creo que es bastante sencillo. Entonces, retengamos que vamos a conocer un poquito, llamémosle, del signo contrario al nuestro. Uno va al horóscopo o va a cualquier libro, lo que sea, y lo primero que hace es ver cuál es el signo de uno. Y empieza a reconocerse, a leer, a ver si coincide, si no coincide, etc. Bueno, este ticún pareciera ser que tiene esta característica. Trae algo del signo opuesto. Como si justamente el opuesto nos enseñara, ¿no? Respecto de lo que estamos vibrando en la actualidad, ya sea para bien o para mal. Y la cuestión tiene que ver con que, según cómo se piensa esta famosa corrección, uno estaría en el signo actual corrigiendo parte del signo opuesto. O sea, uno siendo, llamémosle, de Aries, el signo opuesto es Libra, ¿sí? Bien, uno siendo de Aries estaría corrigiendo la baja vibración de Libra. Ahí está, la baja vibración de Libra. ¿Ok? Uno siendo de Escorpio estaría corrigiendo la baja vibración de Tauro y viceversa. Uno siendo de Sagitario estaría corrigiendo la baja vibración de Géminis y viceversa. Uno siendo de Capricornio estaría corrigiendo la baja vibración de Cáncer y viceversa, y lo mismo pasa con Leo y Acuario. ¿Está? Es lo único nuevo. Para aquellos que quieran tener una lectura intuitiva de esto, pueden empezar a leer a partir de ahora no solamente su propio signo, sino también el signo opuesto. ¿Sí? En lo particular, a mí me gusta hacer una lectura integrada de las cartas, no solamente limitarnos a un elemento sobre tantos y tantos que tiene la carta natal. Pero bueno, vamos a hacer referencia, teniendo en cuenta el contexto, y que esto también tiene que ser algo que puedan seguir desde sus lugares, de sus casas, y sin demasiada tecnología, sin que puedan levantar una carta, sin que vayan a internet ni nada por el estilo, simplemente sabiendo de qué signos son. Los que pueden tener alguna duda son los que están justo en el límite entre el cambio de un signo y otro. Que a veces, estando en ese límite entre un signo y otro, pueden empezar a tener características del que están dejando hacia el siguiente o viceversa, ¿no? O algún resabio del anterior. En esos casos, bueno, ahí sí, tienen que sí o sí hacer un cálculo matemático para saber en qué signo, en qué grado, de qué signo exacto está el Sol. Es lo único que les puedo aclarar respecto de este tema. A priori no lo sé, porque no coincide exactamente con una fecha calendario. El mismo día podemos estar en dos signos distintos. Justo en el cambio, cambia. ¿Ok? Bien, entonces, habiendo hecho esta introducción, la idea es que puedan llamar al 4325-1220 solamente con fecha y hora. ¿Por qué solamente con fecha y hora? Porque hoy el disparador es de qué signo sos y qué ticún tenés, para ayudarte a transitar el mapa de ruta de tu crecimiento, de tu de una experiencia que pueda hacer sentido en tu vida, que tiene que ver con esto, no es tampoco cualquier cosa, ¿no? Es cuando uno empieza a transitar esta corrección, podríamos decir que uno se empieza a reconocer más a sí mismo. Esta es la cuestión profunda que nos trae el Ticún en nuestra existencia, y es una mirada interesante desde el punto de vista de la astrología kármica o la astrología transgeneracional también, etcétera, ¿sí?
o sea, la astrología que va más allá del periodo de la vida actual. Habiendo dicho esto, esperamos al 4325-1220 algún llamado, y si no, también lo vamos a hacer con algún mensaje, porque para el caso también nos van a servir los mensajes de WhatsApp al 15 40 56 70 03. 15 40 56 70 03. Este es el WhatsApp de Buenas Compañías. Hoy, en Noche de Martes, estamos hablando del Ticún desde el punto de vista astrológico para conocer el mapa de ruta, la corrección fundamental para encontrarnos a nosotros mismos, ¿sí? Vamos a darle el siguiente orden para que podamos seguir el tema mientras esperamos algún mensaje. Primero vamos a decir de dónde venimos. ¿Qué quiero decir con esto de dónde venimos? Voy a dar un ejemplo si yo fuera de Aries, ¿sí? De dónde venimos quiere decir que vamos a dar ciertas características del signo opuesto, como les decía, que es justamente lo que ahora tenemos que corregir. O sea, ¿de dónde vengo si soy de Aries? Vengo de Libra, o vengo de la baja vibración de Libra. Entonces voy a tener que ir a corregir esas características con la vibración elevada de Aries. Puede suceder que no esté vibrando en Aries de forma elevada, o sea, que no esté dándole en el clavo respecto de esta corrección. Entonces, lo que va a pasar es una baja vibración de Aries. No quiere decir que volvamos a Libra, sino que vamos a vibrar de una manera desvirtuada, desviada, ¿no? Quizás exacerbada en ciertos rasgos negativos respecto de nuestro propio signo solar. Entonces, esta es la típica cuando viene alguien, no sé, un ariano, medio egoísta, peleador, y dice, ¿y qué querés? Es ariano, ¿no? Entonces, es una vibración de Aries que a veces se toma, ¿no?, desde un lugar así negativo, como si fuera considerado de manera negativa, que de hecho lo puede ser y que puede desviar en cierta medida el trabajo que ese Aries está esforzándose por hacer. Tengamos en cuenta que esto de donde venimos generalmente no es consciente. Entonces, es como decir, por dar un ejemplo, si vengo de un lugar donde fui muy débil, quizás en la actualidad, en lugar de ser fuerte y de sostenerme, puedo ser fuerte por demás y pasar a ser, avasallador, y en ese mismo personaje avasallador en el cual me estoy constituyendo, puedo también correrme de un lugar fuerte en el buen sentido, porque también eso me puede llegar a dar ciertos rasgos de debilidad, aunque sea en el polo opuesto. Entonces, desde ahí, nosotros vamos a tener que buscar un equilibrio entre los vicios del signo opuesto y los vicios del propio. Cuestión que no es sencilla, por eso vamos a desarrollarlo. Tenemos ya algunos mensajes y vamos a ver con qué empezamos. 10 del 9 del 54. Bueno, acá sí me voy a tener que conseguir un lápiz o algo para anotar para ir viendo los pares de opuesto. Cuando yo desarrolle un signo, teniendo en cuenta que tenemos un tiempo acotado, vamos a desarrollar los dos. O sea, voy a hablar del signo, primero, en este caso, del mensaje que nos está llegando, del 10 del 9. Vamos a estar en el 10 del 9 en Virgo, ¿ok? Entonces, como vamos a trabajar con Virgo, ahora voy a hacer un dibujo, así lo ven en pantalla. O voy a poner los pares, ¿sí? Vamos a poner los pares de signos. Se puede publicar después, ¿no? No, lo voy a escribir. Lo voy a escribir directamente. Así la gente lo puede ver. Aries con Libra, Libra con Aries, ¿sí? Tauro con Escorpio, Escorpio con Tauro. Géminis, Sagitario, Sagitario, Géminis. Cáncer, Capricornio.
Capricornio, Cáncer, Leo, Acuario, Leo y por último, justamente Virgo, Piscis, Virgo. Acá está. Estos son los pares de opuestos, ¿sí? Ahí está. Los acabo de escribir. Ahora vamos a trabajar con Virgo, Piscis, ¿ok? Virgo, Piscis. Bien. Bueno, para que se entienda, vamos a empezar con el primer par de signos. Todos aquellos que sean en este caso de Virgo y de Piscis estén atentos, porque van a tener que ver con estas personas. Vamos a recorrer todos, ¿sí? En este caso, como el primer mensaje que llegó es de Virgo, vamos a empezar a hablar de esta corrección en particular, de este par Virgo-Piscis. Bien, entonces, acá con algunas notas vamos a decir que venimos de Piscis siendo de Virgo, en la actualidad quiere decir que tenemos que corregir el aspecto negativo de Piscis. ¿Y cuáles son? Los piscianos vieron que son soñadores, ¿sí? Viven en cierto mundo fantástico, siempre con cierto desapego de lo material, de lo concreto. Y también con una tendencia hipersensible, a veces melodramática, en este caso siendo un signo de aguas parecido a Cáncer. Hay una cierta mirada fatalista en algún punto. Y siendo Piscis un signo regido por Neptuno, empieza a aparecer una cuestión de discernimiento entre lo real y lo irreal. También algunos lo asocian a lo correcto o el incorrecto, o el bien y el mal. Esto no quiere decir que falte criterio moral ni nada por el estilo, pero sí que pueden caer en ciertos estados confusionales los piscianos. Muchas veces hay una cierta desidia, en el sentido de dejarse estar frente a los obstáculos y a los problemas por resolver. Y frente a esta falta de abordaje de los problemas, el pisciano suele caer en un aspecto autocompasivo o autocomplaciente, dependiendo del caso, dependiendo de su aspectación más pisciana o jupiteriana. Pero en definitiva, suelen tener estas personas una tendencia muchas veces de dependencia para con los demás, y suele haber una búsqueda de alivio, de una sensibilidad muy, muy profunda que nunca se termina de lograr. De hecho, se dice que es uno de los signos más sensibles, hipersensibles. Algunos hablan hasta de capacidades psíquicas. Es una generalidad, entendámoslo, ¿sí? Bien, ¿cuál sería digamos, el límite de esta cuestión de no poder tolerar los problemas, no poder tolerar una realidad demasiado áspera, dura, concreta, materialista? El escapismo. Digo, si no me puedo escapar en mis fantasías, puedo buscar inclusive otros recursos, y de allí la analogía con ciertas cuestiones en función de lo que tiene que ver con los vicios o ciertas actividades de tipo adictiva, etc. Lo positivo y lo que hay que rescatar de este signo es la intuición. Fíjense que estamos hablando del ticún de Virgo y estoy haciendo la introducción de los vicios de Piscis. ¿De dónde vengo? Del Piscis bajo, ¿sí? La intuición del pisciano permite, o permitiría, cierta intención de ayuda para con los demás. Sin embargo, hay una cierta, en esta cuestión autocomplaciente, hay una cierta semilla egoísta que no termina de dar este sentido de servicio. Cuestión que sí va a tener justamente Virgo. Bueno, hay cosas muy positivas de Piscis en este sentido, no la vamos a mencionar, sino que vamos a decir que están y que son muchísimas, pero como hay que hacer esta corrección de lo negativo, por eso hablamos de la cuestión negativa del signo de Piscis. Y ahora viene Virgo. ¿Qué necesita como mapa de ruta Virgo? Como tiene que corregir este exceso de irrealidad y de fantasía, entonces tiene que adquirir una visión realista.
Y también tiene que solucionar esta cuestión de la hipersensibilidad. Desde allí hay un desarrollo muy marcado de la razón y sobre todo del intelecto, de la cuestión razonadora de Virgo. ¿Ok? Son personas muy aferradas a lo concreto, en ese sentido son bastante prácticas, son uno de los signos más prácticos en las cuestiones mundanas, son buenos administradores. Y en cierto aspecto, en la cuestión relacional, podríamos decir que hay un cierto desapego. Esta cuestión de la dependencia pisciana se transforma en Virgo, no vamos a decir en una cuestión aislacionista, pero sí de cierto desapego. Vamos a ver que en Virgo se desarrolla una forma de relacionarse distinta desde el orden de esta dependencia, que tiene que ver más con ese servicio que Piscis no podía dar. La cuestión tiene que ver principalmente en la corrección con asumir la responsabilidad por uno mismo, en este caso particular. No ceder tanto. Cuando empieza a vibrar bajo, también Virgo empieza a ceder y empieza a ser demasiado servicial y demasiado como que se guarda de alguna manera lo que tiene que decir en ciertos momentos, si bien puede ser muy agudo en la percepción y en la crítica, sobre todo, que se ejerce hacia los demás y también hacia sí mismo. Pero esta cuestión de la crítica hacia sí mismos tiene un fundamento. Desde allí hay que invitar a una reflexión como una herramienta para abordar problemas sin caer en el perfeccionismo propio del signo. Hay una cierta inseguridad que se empieza a percibir en este signo cuando las cuestiones van más allá de lo material, que es su materia principal, su campo principal. He visto casos de Virgo en donde, bueno, de repente la cuestión que tiene que ver con el servicio y con quedarse relegado en ciertas relaciones, inclusive han tolerado un lugar de estar en segundo lugar en la relación, invitando incluso a terceros, ¿no?, a participar de ciertos aspectos donde ellos se sentían deficitarios de llenar. En ese sentido, hay y claramente una falta de límite, ¿no? Y aquí se repite la falta de límite propio de Piscis, ¿no? Cómo se tocan los opuestos cuando uno a veces necesita respetar o hacerse respetar en su lugar. A veces con Virgo esta cuestión cuesta. Tenemos algunas cositas más respecto al Tikkun de Virgo, y tiene que ver con esto que decíamos, establecer valores propios por uno mismo, y ser un poquito más creativo, ¿no? La cuestión de Virgo en el extremo se torna demasiado racional y quizás debería equilibrar un poquito más hacia esta cuestión imaginativa del signo anterior. En el medio, entre la fantasía o la utopía y esta cuestión hiperracionalista, tenemos aspectos creativos interesantes de Virgo, que debería, también lo tenemos en el signo opuesto, en Piscis, ¿no? Esta cuestión de asociar el arte con este signo, ¿no? Pero en Virgo también está. Y he visto muchas personas de Virgo muy creativas y muy talentosas en lo artístico, en la música, en la pintura, en el dibujo, con distintas profesiones. Por ejemplo, una mezcla ideal entre la cuestión más racional y analítica y la cuestión estética podría ser la arquitectura, para este signo, para dar un ejemplo, ¿sí? Ahí estaríamos estableciendo un equilibrio entre una cuestión hiperracionalista propia de los cálculos y más ligadas quizás a la cuestión calculista de la ingeniería, y una cuestión
estética que quizás no tenga tanta estructura, más ligada a otras cuestiones respecto al arte, ¿no? Entonces me parece que un signo como Virgo está muy bien representado en una profesión por la arquitectura. Respecto al deseo propio, mayor independencia y hacerse de alguna manera cargo de estos deseos, sobre todo por esta predisposición de Virgo a ser segundo o a ser súbdito o a ser puesto generalmente por sí mismo en un segundo plano, ¿no? Cierto protagonismo en el área de las relaciones. Cuando las relaciones de Virgo se tornan nocivas, aparece esta dimensión de cierta autocrítica, de no sentir que uno está a la altura o de interrogarse por qué suceden ciertas cuestiones de desgaste, de deterioro en la pareja, con una fuerte impronta respecto de la responsabilidad propia. Esto lo deja a uno quizás sin defender ciertos puntos de vista y sin valorarse como debería. Es muy aguantador en la adversidad, Virgo. Para lo que son las relaciones que se empiezan a desgastar, es un signo que no tiene el ímpetu para patear rápidamente el tablero y suele tener un periodo bastante prolongado de carga y de sobrecarga respecto a esto. Cuando uno está en Piscis, o cuando uno es del signo de Piscis, vamos a ver ahora el signo contrario, viene justamente de la baja vibración, como decíamos, en este caso de Virgo. De allí existe en el ticún de Piscis la necesidad de desprenderse de la lógica del signo anterior. Está la posibilidad de ampliar las miras, los puntos de vista. El pisciano debería tener una antena muy grande para empezar a percibir puntos de vista distintos, inclusive forzando ciertas imposiciones de la afuera que lo arrojan hacia la cuestión de los imposibles. Es un signo donde a veces el imposible no es aceptado. Hay una cuestión de ambos signos respecto de cierta falta de definición respecto de este lugar protagónico que uno debería asumir para llevar adelante su propia vida. En el caso de Virgo decíamos que era más por estar supeditado a otros, y en el caso de Piscis más por una dejadez. Podríamos decir que en los extremos el otro está demasiado volcado a los demás, y en este caso una baja vibración de Piscis hace que uno se ensimisme demasiado, realmente sin importarle ninguna crítica. Realmente en este sentido no hay no se le da tanta importancia a la crítica de otros, por eso esa cuestión autocomplaciente que mencionábamos en el apartado anterior. La cuestión de la persona de Virgo, demasiado estructurada, demasiado razonadora, con pérdida de espontaneidad, en Piscis tiene la posibilidad de expresión. Desde allí es un signo muchísimo más sensible, decíamos, que está bueno, ¿no? que conecte con otras dimensiones que vayan más allá de la razón, mucho más emocional. Mucha menos autocrítica, y en este sentido hay una exploración de la aventura, inclusive en la aventura íntima, en la aventura en las relaciones amorosas, son muy enamoradizos, y también en la vida sexual. Cuestión que Virgo, en particular, esto lo vi con muchas mujeres de Virgo, son bastante autocríticas en esta área. Aquí parece haber una tendencia a la exploración, a la fantasía que se lleva a la práctica, etc. Existe
en este signo cierta dificultad, o por lo menos toma un tiempo considerable, la cuestión de involucrarse afectivamente, desde un lugar donde uno pueda sentar unas bases sólidas o firmes para esa relación. Si esta es la cuestión fantasiosa, etcétera. En el signo anterior directamente teníamos la necesidad de controlar los aspectos, cómo se van dando las relaciones y sobre todo obtener ciertas seguridades, exigiéndole al otro, ¿no?, ocupar ciertos lugares para tener algunas garantías, muy parecido a lo que después va a pasar en el signo de Tauro, también de tierra. Estas garantías se piden en lo concreto, y de allí que se busquen y se analicen ciertas cuestiones que tienen que ver con detalles, con esta mirada profunda de Virgo, que está buscando permanentemente y analizando permanentemente en dónde puede encontrar la falla, o en donde quizás inclusive puedan estar engañándolo. Piscis, por el contrario, es muy engañador, ¿no? Se pasa al otro polo, puede ser quizás esta cuestión de antes que me engañen, engaño yo. Y el Piscis bajo tiene mucho que ver con esto. La vibración de este Piscis tiene una tendencia al engaño y al autoengaño, en definitiva, con la creencia de que sale beneficiado desde allí, siendo el engañador y no el engañado. Pero en definitiva hay una falta de compromiso real en este signo. Estamos hablando de este signo cuando está bajo, ¿sí? Y la corrección iría hacia la cuestión que tiene que ver con ese compromiso, con la construcción de ese compromiso. Para eso tiene que bajar un poquito de esas fantasías y construir con cierto criterio de realidad. La cuestión de estos matices, estos colores, por último, de Piscis, que le incorpora a esta racionalidad de Virgo, ¿no? Es un signo que viene a corregir esta cuestión fría y analítica de Virgo, y cuando se excede viene el melodrama, viene el exceso de emoción, el exceso de drama, esta cuestión de puesta en escena, ¿no?, de teatro, que lo caracteriza a este signo en el extremo. Entonces, si bien tiene que corregir esta cuestión de conectar mejor su corazón con su mente, puede a veces volcarse al extremo de desvirtuar la realidad por un desborde emocional. Bien, esto para entrar un poquito en tema en lo que sería la corrección de Virgo y Piscis. Vamos a hablar de todos los signos, vamos a hacer un poquito más rápido, si no, no vamos a llegar. Pero siendo el primero, vamos a hacer este desarrollo un poquito más largo. Me han traído un mate acá, vamos a tomar algún matecito. Vamos a ir un poquito más rápido con este mensaje que justamente tiene que ver con Aries. Aries nos lleva al primer signo del orden tradicional que tiene que ver con Aries. Y vamos a decir lo siguiente, ¿sí? Esto lo vamos a hacer un poquito más rápido. Decíamos, si estoy en un signo vengo del contrario. O sea, si soy de Aries vengo de Libra. ¿Qué tengo que corregir de Libra? ¿Cuáles son las características de Libra? ¿No? La balanza, el signo de la balanza, ser árbitro. Esta cuestión de mediar y de estar siempre mirando lo que es justo. En el extremo el árbitro puede quedarse mirando desde afuera, como digamos, entendiendo que es todo lo que estaría bien para todo el mundo, pero en el momento de tomar las decisiones propias, las importantes, puede quedarse en suspenso. Lo mismo cuando tiene que tomar partido por algo, ¿no? Qué sé yo, hay dos posiciones y hay que tomar partido, y a veces hay cierto temor de herir justamente a la persona que uno no eligió, y desde allí, qué sé yo, perder su estima o su aprobación, etcétera. Por lo tanto, esta cuestión de quedar siempre en el medio
hace que muchas veces cuando se trata de asumir una posición particular, se quede sin terminar de afirmar cuál es su propia posición y su lugar, y sea corrido de allí por los demás. Pero no desarrolla una sana defensa de esa postura y desde allí puede desarrollar un comportamiento pasivo-agresivo, ¿sí? Con cierta carga de resentimiento, etc. Cuando uno entonces finalmente viene de ahí y es de Aries, tiene todo el empuje del signo de Aries, todo el vigor de este signo, para ir detrás de los propios deseos. Esto que no hacía Libra, de estar siempre mediando y en definitiva no afirmándose por sí mismo, en Aries tenemos la corrección de decir, bueno, esta vez sí voy por lo mío. De allí la independencia o la búsqueda de independencia de este signo, esta confianza en uno mismo que suelen irradiar los arianos, etc. Ahora, cuando Aries se desborda, aparece una vehemencia, una agresividad desproporcionada. De allí la posibilidad de que se peleen permanentemente en luchas o se metan en peleas innecesarias, en donde no se juegue realmente algo importante. Sin embargo, estas confrontaciones pareciera ser que al ariano ahí se le juega una cuestión de ego muy fuerte. Y esta es una palabra que lo caracteriza a Aries, ¿no? La cuestión del ego. Cuando se trata de este deseo, y esto lo vamos a ver en casi todos los signos de fuego, el ego tiene esta posibilidad de reclamar demasiado para sí, al punto de correrse justamente del deseo, que no es lo mismo, ¿sí? El ego es como, podríamos decir, una cierta impostura que uno tiene que sostener, en ciertos casos hasta por orgullo. En el caso de Aries, pareciera ser que no es tanto el orgullo como en el caso de Leo, pero sí esta cuestión de sentir que tiene que ganar todas las batallas y que no puede negociar. Entonces, el aprendizaje o el tikkun o la corrección de Aries tendría que ser la de elegir las sanas batallas o las batallas que vale la pena pelear, ¿sí? Es un signo que viene a tomar conciencia de uno mismo y de los propios deseos, que es lo que Libra, cuando vibraba negativo, no hacía, ¿sí? Después de desarrollar esta conciencia, se va a dar cuenta que puede pelear las batallas que vale la pena pelear y negociar allí con cierta dosis de altruismo y de humanitarismo cuando lo pueda desarrollar. Difícil, pero bueno, es un desafío para aquellos arianos. Cuando pasa lo inverso y uno viene con el signo actual Libra, ¿de dónde viene? O sea, si yo ahora soy de Libra, vengo de Aries. Del Aries negativo, ¿sí? Este que era tan egocéntrico, que estaba permanentemente agitado, que tenía esta necesidad de afirmarse todo el tiempo, aunque sean cosas minúsculas, y esto podía llevarlo a no poder construir objetivos grandes, ¿no? Porque se queda a veces en los pequeños objetivos de la inmediatez, casi como una distracción. Entonces, también teníamos la cuestión agresiva, esta intolerancia a frustrarse, una cuestión importante, etcétera, etcétera. En el extremo, cuando hay signos así de tanto egoísmo, lo vamos a tener en varios. En el opuesto, Leo Acuario lo tenemos también, lo tenemos en este caso en Leo, también en Aries, también lo tenemos en Sagitario. Pero está la posibilidad de lastimar y de no considerar a los que lo rodean, a los que uno quiere. Muchas veces hay después una cuota de autocastigo por esto, ¿no? Esta reflexión a posteriori respecto de la toma de conciencia y de la responsabilidad respecto de una acción agresiva para con los que lo rodean. Entonces, cuando uno viene desde ahí, Libra, en la actualidad, permite sacrificar, vamos a decirlo así, el falso ego.
podríamos decir que el Aries negativo desarrolla un sí mismo, pero que está corrido de eje, que no es realmente el portador de nuestro deseo, es un falso ego, es una impostura que esta capacidad sacrificial de la personalidad de Libra. De hecho, el Sol no tiene fuerza en este signo, se dice que está en exilio, en caída, mejor dicho, el exilio estaría en Acuario. Pero digo, Libra en este caso nos permite una devoción hacia una causa más alta, es esta cuestión de empezar a tolerar un poquito más la frustración, de poder negociar mucho mejor y de entender que en esta causa uno puede encontrar objetivos comunes que son mayores o que son más valiosos que los objetivos del ego chiquitito del Aries bajo. ¿Okay? De allí la posibilidad de ser buenos mediadores, aquí se destaca como una especie de lubricación del grupo. Los librianos tienen esta capacidad en el sentido de poder integrar incluso opiniones diversas, siempre suavizando cualquier malestar, cualquier conflicto, ¿no? Es una cuestión que a veces el libriano no tolera, logrando quizás cierta paz, cierto apaciguamiento de esta ira ariana previa, a partir de la anulación del orgullo, lo que no quiere decir que no puedan ser sí mismos, ¿sí? Pero es uno de las correcciones más difíciles. ¿Cómo puedo ser yo mismo si anulo mi ego, si anulo mi orgullo? Digo, todas las cuestiones que tienen que ver con el uno mismo, aquí parecieran ser anuladas o consideradas desde un aspecto negativo. Un área óptima para trabajar en el Libra es el matrimonio, ¿sí? Como área de aprendizaje. Desde allí, bueno, como una especie de laboratorio para poder multiplicarlo hacia las distintas relaciones en la vida. La idea es que tiene que hacer esta corrección sin terminar en el extremo de despersonalizarse, por supuesto, o de ceder ante cualquier cosa y quedar resentido por ello. El equilibrio sano del Libra podría llegar a ser en ese punto que pueda marcar la diferencia entre una negociación sana y una negociación en donde uno termina anulándose, ¿sí? Así como el de Aries peleaba las batallas que no servían y tenía que reconocer las que valía la pena pelear. ¿Ok? Bien, vamos con otro, 17 del 2 del 56. 17 del 2, estamos en, dice Angélica, tenemos un montón de mensajes, mira, entraron un montón. Ya tenemos todos los signos, por supuesto. Tenemos acá a Tauro, tenemos a Capricornio, acá tenemos otro Capricornio más, acá tenemos a Cáncer, mira, acá tenemos de vuelta a Febrero, o sea, no tenemos Acuario, mucho Capricornio, me parece. Acá tenemos un Escorpio, Leo, ascendente, bueno, acá me pasó todo, Luján. Soy Leo, ascendente Aries, luna en Leo, mucho fuego, ¿no? Y sí. Cuando hay mucho de algo en una carta hay que equilibrarlo, Digo, no. Siempre lo ideal es buscar los equilibrios, ¿sí? Por eso trabaja tanto la astrología con las oposiciones, porque uno busca en esa dialéctica el punto medio. Dependiendo en qué signo sea en la actualidad, va a estar más volcado hacia uno que hacia otro, pero en definitiva es esto, Febrero, de vuelta a Acuario, bueno, un montón. Bueno, Capricornio, hay mucho Capricornio. Bueno, vamos con vamos al azar, a ver. Capricornio. Bueno, a ver. Capricornio, la oposición es Capricornio-Cáncer. ¿Ok? Bien. Cuando, vamos a empezar al revés, entonces cuando alguien es de Capricornio, lo que hereda son las vibraciones bajas de Cáncer, ¿sí? Es un signo, vieron que el Cáncer es el signo del cangrejo, esta cuestión de aferrar, de agarrar. Bueno, con el tiempo la persona de Cáncer, si no trabaja ciertos temores, ciertos miedos, suele tener
esta cuestión de protección y de autoprotección y de refugio. Por eso se asocia tanto el signo con el hogar. Entonces, una de las características de Cáncer es buscar la seguridad en exceso. Esconder los problemas o aceptar gustosamente la dirección de otros, a veces rechazando todo tipo de responsabilidad. Esto inclusive sucede cuando el ascendente, en una posición X de la carta, se refuerza con agua. Yo he visto la combinación de Cáncer, ascendente Cáncer o Cáncer Piscis o Cáncer Escorpio. Da una combinación realmente bastante inestable desde el punto de vista emocional, con esta posibilidad de rechazar responsabilidades importantes. Una de las características de este signo en algún aspecto de la vida es el conformismo. Yo creo que no solamente el conformismo, sino también cierta reclusión en el mundo interior. De allí su predilección al hogar. Y les cuesta mucho el tránsito en el mundo exterior. De allí este aislamiento genera cierto déficit en el sentido de las relaciones y hasta una cierta falta de confianza. Ahora, cuando realmente esto sucede, bueno, como todos saben, hay una cuestión fiel y de protección para con los propios muy fuerte en este signo. Es el signo de las madrazas, ¿no? De estas personas que protegen a los propios, a los pichones, ¿no? Que no los dejan incluso a veces emigrar y salir del hogar, ¿no? Son en ese sentido muy demandantes de lo propio. De allí, bueno, muchos apegos, parte de este signo, ¿no? Esta cuestión a veces de sobreprotección, que se desarrolla en la vibración baja de este signo. Suele haber, cuando está en el signo de Capricornio, esta cuestión de herencia, de haber sufrido una sobreprotección en otro momento. Inconscientemente esto puede llevarlo a Capricornio a echar las culpas a otros, en este caso a alguno de los padres que fue el sobreprotector. Vamos entonces a cuál es la corrección de este signo. La corrección de Capricornio en este caso tiene que ver con esta conquista del afuera, salir de este refugio, de allí su carácter mundano. También su carácter emprendedor, sus condiciones de líderes y sus condiciones de generadores, ¿no? De proyectos, ¿no? Esta cuestión ambiciosa que a veces los lleva a concretar empresas que para otros serían muy difíciles. Hay una cuestión ahí en Capricornio que tiene mucho que ver con, y va a tener en la vida que ver mucho con la relación con el padre, desde esta función de habilitación, así como con el signo anterior uno hablaba de sobreprotección, etcétera, y pareciera ser materno, ¿no? Entonces en estos dos signos pareciera ser esta oposición de exceso de papá o exceso de mamá. En el extremo, este padre puede ser un padre bastante severo. De allí hay una posibilidad de un desarrollo un poco frío, distante desde lo afectivo, a veces por la necesidad prematura de asumir ciertas responsabilidades, cierta madurez, falta de ternura a veces en estos casos, ¿sí? Justamente en lo opuesto al signo anterior. Una de las cuestiones que hay que trabajar en Capricornio es poder cortar de una manera sana los lazos con la familia. Yo he conocido capricornianos que desde el punto de vista mundano, material, laboral, son muy prolíficos y muy generadores de un montón de cuestiones. Sin embargo, hay un apego muy particular con la familia y esto se le juega en la intimidad. Es como si toda la practicidad y toda
bueno, sí, esta podríamos decir, excelencia respecto de los manejos prácticos de la fuera no lo pudieran tener y fueran bastante torpes en las cuestiones domésticas. De allí esto habla de cortar sanamente los lazos familiares, pero no en el sentido del desapego absoluto, sino en el sentido de poder equilibrar ese paso desde la niñez a la adultez. Cuando tengamos a Capricornio siempre pensemos en la posibilidad de un salto, un corte en este pasaje del niño al adulto, ¿no? Como si hubieran ciertas cuestiones propias de la adolescencia, ¿no? Que son salteadas o que son vividas y allanadas de alguna manera, en donde esta persona termina siendo una máscara de adulto en ciertos aspectos, y esto también lo vi en muchos capricornianos, ¿no? Que en algún momento uno los ve tan serios, tan mundanos, tan responsables, etcétera, y a veces uno los sorprende en su aspecto aniñado, ¿no? Esto es muy, muy, muy frecuente en este signo. Entonces, tendríamos que buscar en este caso, como Tikkun, esta corrección que tiene que ver con poder hacer un crecimiento no traumático, pudiendo conquistar en el afuera, habilitando este corte que pareciera ser un corte paterno, ¿no? Es como decía, se juega mucho esta oposición padre-madre. Entonces, aquí pareciera haber la necesidad de un sano corte, de poder lograr cierta seguridad, pero no en el punto de tener que recluirse y de temer justamente, sino una seguridad que te permita actuar, una seguridad que te permita conquistar. No la seguridad lograda en el refugio de Cáncer, ¿se entiende? Si hay una buena habilitación, que es lo que busca este signo, va la cuestión del liderazgo y la posibilidad de la representación. Por eso la posibilidad de ocupar altos cargos, etcétera, todo lo que tiene que ver con esto. Está la cuestión finalmente de encontrar una buena causa, identificarse con ella y encontrar ahí un cauce apropiado para sacar de sí toda la fuerza de este desarrollo adulto, seguido o secundado o empujado por un deseo que no haya sido cercenado de chico. Entonces hay que encontrar esta cuestión que podríamos decir tiene que ver casi con con una causa, ¿no? Y en esta causa es una causa que a nosotros la palabra nos resuena mucho con el deseo, ¿no? Pero digo, que no sea solamente el mandato. En Capricornio hay que corregir el mandato y hay que cambiar ese mandato por esta causa propia. ¿Está? Esto puede pasar en todos los signos, pero es muy marcado en el signo de Capricornio. En el caso opuesto, cuando venimos con el signo actual de Cáncer, y vamos a decir este último para después ir a una tandita chiquita y seguimos con los 6 que faltan. Decimos que venimos entonces, si estamos en la actualidad en Cáncer, venimos de Capricornio. Ok, ¿qué desarrollaba Capricornio? Decíamos. Esta cuestión de la causa, de la victoria en la causa propia. En el Capricornio que empieza a vibrar mal hay una obsesión por triunfar aquí a cualquier precio. Casi una insensibilidad respecto de lo que suceda. Esta frase de importa el fin si no importan los medios. O importa algo así, Comito ahí me va a corregir. Bueno, esta cuestión de buscar un lugar, un estatus, un reconocimiento social en el Capricornio, cuando vibra bajo, le permitía emprender, bueno, como decíamos antes, tener una pericia y una astucia incluso en la consecución de ciertos objetivos en el afuera, que pocos signos lo tienen, quizás es el más dotado para esto. Pero desde allí el Capricornio empieza a tomar un cierto sentido de creérsela, en el sentido de ser dueño de cierta autoridad, de cierta verdad, de imponerla a los demás,
quizás el guardián de un orden moral, y se pierde, a partir de esta insensibilidad, se pierde la compasión. Entonces, una de las cuestiones a corregir siendo de Cáncer y viniendo de un signo como Capricornio es el de recuperar cierta compasión y cierto sentido de cierta empatía para con los demás. El Capricornio bajo venía de una especie de situación de aislamiento. Hay una película que se llama The Game, o El Juego, que la hace Michael Douglas con Sean Penn. Sean Penn es el hermano de Michael Douglas y Michael Douglas es el Capricornio este que estoy describiendo. Tal cual. Si quieren ver un Capricornio bajo, con todas las características del signo, vean la película The Game o El Juego. Y van a ver cómo Michael Douglas representa todo esto y cómo el hermano le hace un regalo de cumpleaños que le permite recuperar y hacer este tikkun, esta corrección. ¿Está? Digo, para no... Aquellos que tienen la posibilidad de ver la película, aparte es muy entretenida, es buenísima la película. Entonces, en ese sentido... Capricornio se termina ahogando en su propia ambición, vamos a decirlo así. Puede llegar a ir detrás de un objetivo o de una causa cuando vibra bajo, al punto de anular un montón de aspectos personales de la vida, placeres, familia. La vida de hogar se ve muy empobrecida, ¿no? Esta cuestión del tipo que vive para su empresa, del tipo que vive para esto, ¿no? Para conquistar su estatus, su lugar en el mundo exterior, descuidando lo íntimo. Entonces, esto sería el Capricornio cuando vibra bajo. De allí viene la persona que en la actualidad tiene el signo de Cáncer y que tiene que corregir estos aspectos. Entonces, el tikkun sugiere poner en tela de juicio el valor de los triunfos externos, profesionales, de prestigio social, de reputación, etcétera, como fuente de la felicidad, y quizás volver a ciertas bases y ciertas cuestiones familiares más cercanas, que pueden llegar a poner aquellas en un lugar más bien ilusorio, ¿no? Como que el afuera termina siendo ilusorio. Esto termina en una especie de juego de palabras y de metáforas respecto a lo que sería el afuera, no solamente del afuera de casa y el adentro de casa, sino los sentidos y la conexión con uno mismo, ¿no? De allí es muy importante la corrección del signo de Cáncer, podríamos decir que la nueva meta del signo de Cáncer en esta corrección sugiere la construcción de una felicidad real, llamémosle, duradera, satisfactoria, creada en un hogar verdaderamente cálido y amoroso. En ese camino se descubrirá un mundo ajeno al sí mismo, porque este hogar no se puede criar en aislamiento. Necesita necesariamente la presencia del resto de los integrantes. El reconocimiento de lo simple como bueno, como asombroso, la espontaneidad propia de la niñez, de los cancerianos que vibran bien y que son bastante aniñados también. Yo he conocido hombres y mujeres de Cáncer muy, muy aniñados, ¿no? Pero que los sobrellevan muy bien, no aniñados en el sentido de que no maduraron, sino que conservan esta cuota de juego, sobre todo dentro del ámbito del hogar. ¿Qué sé yo? Yo tenía una tía de este signo y me acuerdo, ¿no?, de esta cuestión de juntarnos todos y ver películas y comer cosas y, ¿no?, como si fuera un chico más, ¿no? Y ella compartía con nosotros de la misma manera, ¿no?, siendo la única adulta con todos los chicos, ¿no? Y me acuerdo, decía, ay, yo con esto soy feliz. Qué simpleza, ¿no? Y qué lindo, ¿no? Qué simpleza profunda, podríamos decir. Qué sabiduría, ¿no? Por supuesto que el Cáncer va a tener que vibrar de una manera equilibrada para no transformarse en todo lo que habíamos descrito antes cuando este signo vibra bajo. Entonces, por supuesto que es mucho más generoso en las relaciones,
es mucho más sensible que Capricornio. Y lo más difícil pareciera ser desarraigar las ideas acerca del éxito y el fracaso. ¿Qué sería un éxito y qué sería un fracaso? Para muchos, sobre todo viéndolo externamente, ciertas cuestiones de los cancerianos se ven como, ¿no?, desde este lugar del éxito y del fracaso, como con cierta disonancia respecto de lo que cree la propia persona, ¿no? Allí donde es feliz o donde no lo es. Y en ese sentido es interesante, ¿no?, ponerse a plantear con la persona y tratar de conversar acerca de cuáles son estos principios distintos, ¿no?, que parecieran ser opuestos a los que rige la conquista del estatus, del proyecto de la causa propia del Capricornio, ¿no?, que pareciera ser mucho más objetivo y fácil de identificar. Bueno, vamos hasta aquí con este primer largo bloque. Vamos a hacer esta única tanda. Después vamos a seguir con los pares que faltan. Y los pares que faltan son Tauro Escorpio, Géminis Sagitario y Leo Acuario, ¿sí? Así que después de la tanda, estos buenas compañías, 4325-1220. Y si no, con el mensaje 4056-7003, con los signos, ya con la fecha y hora. Vamos a sacar los signos, ya tenemos mensajes para todos los signos, así que quédense, que es interesante escuchar a los 12 signos, que según dicen, en algún momento todos pasamos por todos, así que quédense, que va a ser muy interesante de escuchar también. Ya volvemos. Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De 0 a 2, Buenas Compañías, con Daniel Martínez. Pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios1220. Daniel Martínez se viste en Airborne, porque Airborne viste hombres. En la madrugada, cuando se apagan las luces y se encienden los duendes, nos encontramos para hacernos buenas compañías. Bueno, seguimos. 23 del 9 del 90. ¿De qué signo soy? Vieron que antes les decía que salvo que estén en el límite van a saber qué signos son. 23 del 9 del 90. 0 grados 19 minutos de Libra. Ya sos de Libra, Giselle. Así que ya sabés, sos de Libra. Bueno, tenemos un montón de mensajes. Hay un oyente, ahora vamos a atenderlo. Soy de Tao. ¿Cómo se calcula el ascendente? Con la hora. Con la hora. Eso sí, sí o sí, necesitas la hora. La fecha y la hora precisa, ¿sí? Con el menor error posible. Eso está en las partidas de nacimiento y a veces en las partidas de nacimiento se anota incluso mal. A veces la madre se acuerda, a veces no se acuerda. Dice, naciste a las 2, no, pará, eran las 4, no, pará, y ya cambia todo, ¿no? Llegado al caso, si no tienen idea de fechas, se hace un proceso que es complejo y que tiene un cierto grado de error, pero que se puede hacer, que se llama rectificación. Y eso uno analiza distintos eventos de la vida de la persona
y después busca qué expectación a ciertas cúspides de casas generan ese evento, y desde allí uno termina de corregir con la fisonomía, la cara, el cuerpo, la forma de la cara y el cuerpo de la persona, cuál es el ascendente. Pero, como les digo, siempre es bueno tener aunque sea una mínima orientación de si fue cerca del mediodía, si fue cerca de las 3 de la tarde, de la noche, etcétera. Bueno, tenemos un oyente para... Sí, dale. Hola. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo Habla estamos? Rosario. ¿Cómo Bien, andas, Rosario? Todo bien. Bueno, ¿qué signo sos? Mira, soy de la fecha 18 del 12 del 92. 18 del 12. Sí, 18 Sagitaria. Sagitariana. Sagitario, sí. Sí. Mira qué loco, porque estabas hablando de la rectificación. Si Sí. bien mi partida de nacimiento dice que nací a las 2:18 de la madrugada, nací por cesárea igual. Mi mamá recuerda que fue antes de las 12, el 17 sería. Pero bueno. Pero bastante tiempo sí. se tomaron para anotar. Sí, no sé realmente. Pero bueno, esos son los datos que tengo. Bueno, por eso, pero ahí tenemos, mirá, ahí tenemos una diferencia de 2 horas nada más, con lo cual sí. ahí estamos por ahí nomás. O un signo o el otro, el ascendente. ¿Está? No tu signo solar, tu signo seguro que es Sagitario, pero tu ascendente, bien, siendo las 12 de la noche, calcula que puede llegar a estar en Virgo, ponele. Ah, sí. ¿Entendés? Entonces, sí. Puede ser Virgo, puede ser Leo, depende del horario. Depende bien la hora, claro, exactamente, claro. Eso se termina. Pero bueno, tenemos un aproximado. Sí, igual hoy estamos hablando del signo solar. Sí. Entonces, yo voy a leer un poquito lo que sería tu corrección para que vos puedas ir identificando. Que sería con Géminis. Claro, mira, la característica del Géminis cuando vibra abajo es la dualidad. ¿Sí? O sea, la indecisión. ¿Vos sos una chica indecisa? Últimamente no. ¿Qué pasó que te hizo empezar a tomar decisiones? Pues es importante para Sagitario poder corregir hacia el protagonismo y la toma de decisión. Y estoy en un proceso de autoconocimiento, así que entonces hoy en día me siento más segura. ¿Y ese proceso de autoconocimiento que es una terapia, qué proceso es? ¿Cómo lo estás sobrellevando? Sí, en un principio con terapia, pero ahora como tengo problemas laborales, trato a través de la meditación, video, a través de la astrología, estoy tratando de hacerlo sola y también con ayuda, ¿viste? Pero bueno, hoy en día es como que estoy un poco estancada en el tema laboral, pero estoy trabajando con lo que puedo. Bueno, mira, la cuestión de la búsqueda del sentido y de esta cuestión de autoconocimiento es muy de Sagitario y viene de la corrección de Géminis, en donde también es un signo parecido a Virgo, muy racional, y que de alguna manera en su falta de decisión y cierta superficialidad hace que se desvíe un poco de ese camino. A veces el Géminis, cuando vibra con algo positivo del signo anterior, conserva cierta búsqueda, pero más desde el lado de la curiosidad. En este caso, el Sagitario te permite corregir esta especie de dispersión y de falta de búsqueda en lo personal, en lo íntimo, ¿no? Es como que la dispersión de Géminis anterior hace que vos te olvides un poco del trabajo con vos misma, ¿sí? Y esto a veces es como se puede dar en tu vida como periodos de alejamiento respecto, ¿no? Como periodos muy intensos de trabajo y después de repente periodos donde vos sentís que te empezás a distraer, por decirlo de alguna manera. Sí, de allí la necesidad de sostener este trabajo, no trabajo desde lo laboral, sino trabajo con vos misma. No. Y conmigo mismo. Claro, y esta cuestión de poder establecer más claramente qué es lo que querés con ciertas prioridades. Claro. Son dos signos igualmente que les cuesta los grandes objetivos. Les cuesta en el sentido de, a veces en Géminis por la dispersión y en Sagitario por querer irrefrenablemente ya y casi de una manera irracional lo que quiere, ¿no? Sin ceder absolutamente en nada en su deseo,
a veces hace que eso sea muy efectivo en tu signo para los objetivos a corto plazo, pero no tanto a mediano y largo plazo. ¿Está? Desde allí yo te diría, con la cuestión laboral que estás teniendo, tené paciencia y establece, ¿no? Sonó cuando vos decías, por ahora en lo laboral, qué sé yo, parecía como que no tendrías demasiado claro cuál es realmente el trabajo que querés, o en qué área, o de qué actividad estamos hablando, pero digo, a veces para el Sagitario esta cuestión de frenar un poquito su impulso y meditar un poco más, le puede venir bien para conseguir objetivos concretos a mediano plazo, y en este caso sería para vos en lo laboral. ¿Está? Claro. Desde algún punto de vista estás vibrando bastante bien. Sí, digo, salvo que, a ver, vos lo que tenés que tratar de evitar es ciertos caprichos propios de tu signo. ¿Está? Sí. Hay una cuestión de rebeldía, ¿no? De a veces como no como una nena malcriada, ¿no? Que puede llegar a ser un poco efímera en sus deseos. Esta cuestión de, como te decía, de no poder sostener esta búsqueda, por ejemplo en lo laboral, o este desarrollo profesional desde un lugar más maduro. Ojo con eso, para no empezar a vibrar bajo en tu signo. ¿Está? Bien. Y trata de abrir un poco más la cabeza a la opinión de los otros. Y en esto, más que el autoconocimiento, que está bueno, lo puedes sostener, también abrí a la dialéctica, a la cuestión de escuchar al otro y un ida y vuelta que te permita pensar absorbiendo opiniones diversas. Después vos sacarás tus propias conclusiones. Sí. ¿Está? Pero yo que siento que lo vengo trabajando eso. Bueno, pero antes eras más cerrada, seguramente. Sí, olvídate, sí. Recién bueno. Este año, en lo que va estos Ahí meses, está. Y más este último mes, es como que estoy mejorando esa parte. Por eso, la idea es que vos, no porque te termines aceptando cualquier cosa del otro, pero sí que abras a la dialéctica, al ida y vuelta. Sí. Porque si no quedás para ojos de otros, ¿no? Quedás como esta cuestión de... Después te vas... A ver, es un signo Sagitario que no es mala leche, ¿no? Es como que en cierto aspecto a veces la cuestión efusiva que tiene choca, pero por su energía. Y es demasiado impulsivo, muchas veces choca en esto y termina arrepintiéndose por ser tan impulsivo, cuando en realidad la intención que tenía era buena, ¿sí? Y esto es lo que te estoy diciendo, es finalmente para que vos trabajes la cuestión interpersonal, ¿sí? Digo, hablamos antes del trabajo, ahora hablamos de las relaciones sociales, Tenés que negociar ahí, ¿no? Esta cuestión irrestricta respecto de tu libertad. A veces el sagitariano en el apasionamiento va hacia lo carnal, va hacia lo sexual, pero no termina de profundizar en el vínculo, porque no termina de tolerar cuando se empieza a negociar un poquito las libertades de uno y de otro. Esto, bueno, vos te reís, pero digo, esto te puede llegar a costar el hecho de tener una buena relación, una relación sana en tu vida, incluso la de un proyecto familiar. Entonces, no solamente familiar, digo, en todos los ámbitos uno se relaciona, pero sobre todo en lo familiar. Desde ahí, bueno, trabajalo para que más o menos entiendas cómo viene la corrección. Si querés, del signo anterior, toma lo bueno, que es esta cuestión comunicativa, esta comunicación que tiene que ver con el que me importa del otro, ¿no? Y esta sana comunicación, y trabajarlo en la pareja, que seguramente va a ser un aspecto importante, ¿no? La comunicación de pareja, para que tengas justamente la posibilidad de profundizar en estos lazos, ¿dale? Dale. Bueno, es una introducción, por lo menos para que le sirva a los sagitarianos, esta cuestión de poder trabajar estas cuestiones, salir del capricho, salir del deseo egoísta, del ensimismamiento, poder negociar en las relaciones, comunicarse mejor y establecer objetivos de largo plazo, para salir un poquito de esta cuestión efusiva que a veces lo lleva a actuar en caliente y estropear una buena oportunidad. Dale. ¿Ok? Muy buenos consejos. Bueno, me alegro. Perfecto para la ocasión. Bueno, seguilo, después contame, dale. Mándame un mail o algo y contame, Pablo, cómo te va. Dale. Dale. Que estés muy bien. Gracias a vos por participar. Buenísimo el programa. Bueno, me alegro que te guste, dale. Un beso. Chau, nos vemos. Bueno, estábamos entonces con la corrección de Sagitario, y ya que estamos, terminamos y cerramos con Géminis, que es una corrección que tiene que ver con
aplacar un poquito esta cuestión rebelde y de niño malcriado. Los geminianos en este aspecto pueden tener esta cuestión dual y conservar este cierto rasgo de rebeldía. A veces esto con un agregado de una cuota de mal humor marcado en Géminis, pero que de repente uno va a ver que se pasa rápidamente, ¿no? Como que hay ahí una cuestión que no termina de ser demasiado emocional, parece más bien una cuestión más propia del signo, más de la mente, pero bueno, una mente que termina siendo bastante inestable, pero inquieta, movediza. Digo, algunas de las características positivas del signo, comunicativa, que busca estímulos. Esto es interesante. Y me parece que la corrección interesante de Géminis está de vuelta, ¿no? Es un signo más social que el anterior, y en esta cuestión incorpora esta revalorización de la libertad en compañía. En este caso, a diferencia del ticún que habíamos visto de Libra, en este caso también, como siendo un signo de aire, desde lo social, en particular la comunicación propia del signo, y esta capacidad de sostener distintos puntos de vista, ¿no? De ahí a veces la inestabilidad respecto a sostener un punto de vista propio, ¿no? Que podría llegar a ser un defecto de este signo. Pero es un signo muy, muy, muy interesante, Géminis, sobre todo desde el punto de vista del desarrollo de conocimientos, de saberes, de la integración de opuestos, ¿no? De la síntesis, todas estas cuestiones que tienen que ver con el poder sostener distintos puntos de vista al mismo tiempo. En cuanto a las relaciones, bueno, tiene una fama este signo, ¿no? Esta cuestión de tener esta doble, esta inestabilidad, ¿no? Esta doble faz que pareciera ser que se traslada con una cierta tensión y una cierta inestabilidad en el ámbito íntimo doméstico. Entonces, en la parte de relaciones puede llegar a ser necesario el desarrollo de la sana inteligencia emocional, ¿no? La famosa inteligencia emocional, conectar mejor con lo que uno siente, expresarlo en los momentos adecuados, etcétera. Si no está esta tendencia de ante el menor, la menor motorización desde el punto de vista de la emoción, que dispare rápidamente para cualquier lado. Después también, por supuesto, volviendo, negociando muy bien y salvando la situación, pero bueno, frente a la reiteración de estas situaciones, el otro termina cansándose. De allí que bueno, que lo pueda trabajar en algún momento. Vamos con algunos mensajes, estamos en el 11 40 56 70 03. Ya estamos, Chelita, ya hablamos de Capricornio, ya cumplí con los capricornianos. Es verdad que el ingreso de mañana no, estas cuestiones. Es verdad que el ingreso de mañana del equinoccio beneficia a los signos de fuego. Mirá, yo en esto no hago horóscopo, la verdad. O no sé de esto o no creo en esto. Entonces, si por una posición yo voy a hablar de todas las personas de ese signo, porque en este momento está la cuadratura X o tal, no te lo sé decir. Ahora, con respecto a vos, si querés, evalúo tu carta natal y veo cómo te aspecta a vos esta posición planetaria, y sí te digo, esto que estamos hablando se puede generalizar porque es solamente la posición solar respecto a un signo, y hablamos de la generalidad de este signo con las salvedades y las limitaciones que dijimos al principio. Ticún es más amplio, tiene que ver mucho también con el nodo lunar, tiene que ver con Saturno, con un montón de cuestiones, con la casa donde están los nodos. Es bastante complejo y se hace a través de un estudio natal. Entonces, esto que a veces uno puede decir, sí, está bueno, esto por ahí te suena, y por ahí te suena bastante, pero para ser más certero y más exacto tengo que ver tu mapa,
y hacer el estudio y el análisis. Si querés te invito a hacerlo. Te voy a dar mi teléfono para todos los que quieran hacerse el estudio natal en privado, con el desarrollo del ticún y con todos los aspectos de la carta. Pueden llamarme al 15 63 66 14 26. 15 63 66 14 26. Ese es mi teléfono, ¿sí? Particular. Desde mañana pueden mandar un WhatsApp. También a Lic Pablo Mayoral en Facebook. Lic Pablo Mayoral está publicado en el Facebook de Buenas Compañías. Pueden entrar ahí a la página, me dan me gusta al consultorio de Lic Pablo Mayoral. También voy a estar colgando el material del desarrollo del programa. Así que entren a Facebook, Lic Pablo Mayoral, le dan me gusta y después buscan el programa o directamente el archivo con el contenido. Y ahí también me pueden mandar un mensaje y pedir, Pablo, me quiero hacer el estudio natal. Es una entrevista presencial o a distancia. Lo hacemos en 2 horas para tener tiempo, para estar tranquilos. Hablamos de todos los aspectos de la carta natal. No solamente la carta, sino también la revolución solar y otros movimientos que no se suelen mencionar, direcciones, progresiones, para entender exactamente no solamente el ticún o cuál sería el aprendizaje, sino en qué momento de ese aprendizaje estás, para orientarte mejor en este momento, ¿sí? Entonces es bastante más preciso y bastante más acotado. ¿En qué momento de este aprendizaje, de este mapa tan general estás? ¿Sí? Sobre todo trayendo vos parte de esta experiencia vivida hasta ahora, entonces entender más claramente qué sería lo que tenés que trabajar de ahora en más, ¿no? Entonces decir, bueno, mira, trabaja esto, esto y esto. ¿Cómo? Bueno, vemos las alternativas para trabajar eso que estamos dilucidando en tu carta. ¿Ok? 15 63 66 14 26. Lo voy a repetir después al final. 24 del 10. No hablé, creo, ¿no? ¿Todavía? A ver. ¿De quién me falta? ¿Gomito? Libra, hablé. Me falta Tauro, Escorpio y Leo, Acuario, ¿no? Bien. Así que ahí, atención a aquellos de Tauro y Escorpio. Vamos a ir con Tauro y Escorpio. ¿Qué pasa si naciste en Tauro? Venís a corregir el Escorpio bajo. ¿Qué pasó en Escorpio? Tiene mala fama Escorpio, ¿no? El signo de autodestrucción, vengativo, cruel, celoso, posesivo. Pobre los escorpianos. Son un amor. Me encanta Escorpio a mí. En realidad todos los signos tienen algo positivo y algo negativo. Lo que pasa es que hay signos que los hacen pelota, ¿no? Pero bueno, como si en otros signos no existiera la autodestrucción o las actitudes autodestructivas, ¿no? Esto es propio de la naturaleza humana. Así que tengámoslo en cuenta. Y si no, vean las guerras que genera el ser humano, la contaminación ambiental y la elección de los líderes políticos. Digo, ¿más autodestructivo que eso? Bien, entonces, habiendo hecho esa salvedad, Escorpio tiene que ver con la autodestrucción. ¿Qué le pasó a Escorpio? Se sintió víctima de alguna injusticia. Y no solamente eso, sino que esa injusticia pareciera ser o haber sido intencional, con lo cual el grado de afectación es todavía mayor. La cuestión de la traición empieza a asomar en el horizonte del Escorpio o la herencia del Escorpio con la cual se va a tener que ver, con la cual se las va a tener que ver Tauro. ¿Qué cuestiones, qué traiciones? Bueno, en el ámbito de lo material, en el ámbito de lo afectivo, etcétera. Distintas injusticias intencionales han sucedido. A veces, yo he visto casos con este signo que esa injusticia es vivida como una injusticia divina, con pérdidas importantes. Bien, desde allí este signo, vibrando negativo, desarrolla todas las cuestiones que se le achacan: ira, desconfianza, miedo a la traición, etcétera, todo esta cuestión de Escorpio. Entonces viene Tauro a corregir esto, y lo primero que va a vibrar como bajo Tauro frente a esa desconfianza, etcétera, es la búsqueda de seguridad. Y fíjense que una de las características que se les achacan a los taurinos es esta cuestión materialista. También como si los otros signos no lo fueran, ¿no? Pero pobre, qué sé yo, a estos dos signos le dan por ahí.
También hablamos de Capricornio y todo su ambición, etcétera. Pero digo, la búsqueda, la característica del signo es la búsqueda de la seguridad material y cierta tendencia a la preocupación de que esto sea arrebatado. No solamente las posesiones materiales, sino también las posesiones afectivas. Fíjense que una de las características que traía a Escorpio era, frente a esta injusticia, etcétera, esta cuestión de, antes que me arrebaten esto, lo destruyo, ¿no? Lo que decíamos de la autodestrucción. Por eso puede anular al otro, a la pareja, antes de que la pareja se vaya con otra o con otro, ¿no? Entonces, viene Tauro a corregir esto y va a oscilar o puede oscilar. Tauro es el signo, ¿no?, medio tranquilo, es el signo que busca esta seguridad, pero también esta cuestión de inercia, de zona de confort, etcétera. Pareciera buscar allí una seguridad que la consigue de dos formas: o la posesión absoluta o el desapego absoluto. Y he visto, ¿no?, es un signo sensual, etcétera, Tauro, pero también he visto en muchos taurinos una cierta anestesia respecto a la cuestión íntima o de pareja, ¿no? O sea, hombres o mujeres que de repente, o sea, hay periodos prolongados sin relaciones, etcétera, que parecieran tener que ver con esta oscilación entre el desapego y la posesión. Este desapego que pareciera ser una cuestión de autosuficiencia. Y esto lo vi en muchos taurinos, ¿no?, de quedar tranquilos, autosuficientes, con ciertas seguridades necesarias para decir, bueno, esta es mi zona de confort, se acomodan y se quedan ahí. Le va a costar ceder este lugar, un lugar que, una vez que sea cedido, se va a transformar en una zona mucho más riesgosa, porque ahí hay una apuesta y puede haber, ¿no?, un retorno desfavorable o un cierto riesgo a salir perdiendo o a sufrir. Entonces, este riesgo, en definitiva, se ve reforzado por aquella herida de Escorpio, aquella herida de pérdida de Escorpio, refuerza esta sensación de que todo esto se puede perder. Entonces aquí se dice la frase de que la luz de Tauro tiene que venir a iluminar la oscuridad de Escorpio. ¿Qué significa esto? Que hay que pensar en la posibilidad de que las cosas pueden salir bien, de que las personas pueden tener cierta bondad, cierta predisposición a cierta buena intención. Y allí pareciera ser que Tauro es dotado de una cierta generosidad, ¿no?, que también es bastante característico de este signo. Fíjense, los taurinos en general aparecen con esta cuestión generosa, altruista en algún punto también. Bueno, esto pareciera ser que viene a facilitar, ¿no?, que se proyecte esa cierta luz sobre la oscuridad de Escorpio, y que eso pueda hacer que el taurino salga de la zona de confort y se juegue a confiar, ¿no?, en construir algo en donde justamente se puede apostar y donde puede también estar el riesgo de salir perdiendo. Una vez que Tauro genera esto, lo conquista definitivamente. El vicio sería que se quede justamente en una naturaleza demasiado reacia al cambio, que se quede estancado, o que de alguna manera termine vaciando esta conexión tan importante. Hoy estamos hablando de Ticún, y uno de los signos que se puede transformar en más desapegados desde el punto de vista del desarrollo espiritual, llamémosle, es este signo de Tauro, aferrado a los sentidos, aferrado a la realidad concreta, al cuerpo, a los placeres mundanos, aferrado a una zona de confort, pero perdiendo esta dimensión que pareciera ser que Escorpio recupera a partir de la crisis, de la pérdida. Entonces, va a venir Escorpio a corregir, ahora sí hablo de los escorpianos, pareciera ser que vienen a corregir la parte negativa de Tauro, que es esta desconexión espiritual.
Este abandono del camino tiene que ser de alguna manera, son cacheteados los pobres, los escorpianos, para que recuperen o retomen este desarrollo. Un escorpiano que no trabaje su espiritualidad va a ser sopapeado de alguna manera, porque está repitiendo a Tauro negativo, ¿se entiende? Entonces, el Escorpio tiene que salir de las experiencias vacías, darle a una cuestión más significativa. Seguramente en su vida va a perder cosas, personas, cosas materiales. Conozco escorpianos en exilio, conozco escorpianos que han cedido y han renunciado a su herencia, etcétera, ¿no? Esta cuestión de la pérdida para sufrir ese proceso de tocar fondo y resurgir de la ceniza, propio del signo. ¿Qué se busca aquí? Una reconexión espiritual. Que el Tauro bajo había cedido, había dejado abandonada a los placeres mundanos. ¿Está? Esto le va a brindar a Escorpio una flexibilidad que el taurino no tiene, abandona cierta rigidez, aunque ambos son bastante tercos en algún punto. Pero bueno, cuando esta terquedad en Escorpio dificulta esta reconexión, es derribada a la fuerza, ¿sí? Con consecuencias bastante indeseables en la vida de las personas. Esta cuestión de la dignidad. Escorpio viene a dignificar vidas que en Tauro pareciera ser que uno dijera, pero qué desperdicio. Pero mira, si tiene guitas y esto, si está acomodado esto, pero no tiene intereses, no tiene profundidad, ¿no? Esta cuestión de, ¿no? Uno puede decir, qué desperdicio, che. Bueno, Escorpio viene a dar esta dignidad, no porque el otro sea indigno, pero dignidad desde el punto de vista de la evolución y de la posibilidad de crecimiento del espíritu, ¿no? Salir de ese lugar chiquitito y quizás poder conectar con algo superior. Las relaciones son intensas, profundas. Bueno, ya hablamos de este signo. Fíjense que una de las características como perlita de Escorpio es la profundidad en el análisis de las personas, ¿no? Esta capacidad psicológica que se dice que tiene este signo. Y esto tiene que ver justamente con la profundidad de experiencia que Tauro no lograba. Es una de las características respecto de Tauro que aparecía de una manera mucho más superficial. Así que vamos a hablar ahora del último par, que tiene que ver con, decíamos que faltaba Leo Acuario, ¿no? Par difícil, donde los egos luchan fuertemente entre sí. ¿Qué pasa con Leo? Leo viene de un Acuario bajo, ¿sí? Un Acuario que se aparta, que se aísla, que se encuentra bien solo. Un Acuario que prefiere trabajar con la masa que con las personas, porque le resulta más fácil. Un Acuario que se presenta como seductor, un Acuario que se presenta como líder, pero que en esta distancia busca justamente evitar que lo conozcan realmente. El Acuario bajo pone una máscara frente a los otros, pero esa máscara es una máscara de seducción, reconociendo el deseo en otros. Es excéntrico, es de alguna manera creativo, ambicioso. Sin embargo, en muchos aspectos es indisciplinado en su vida íntima, en su vida privada, en su vida, en su camino de crecimiento, incluso espiritual, se puede ver desviado en distintos momentos. Estamos hablando del Acuario bajo que tiene que corregir Leo. Se encuentra esta cuestión de transgresión a las reglas, a las normas, y en algún punto esta cuestión conflictiva también, con dificultades a veces para que los demás lo tomen en serio. La personalidad es fuerte y se refuerza en el aislamiento, a veces es yo contra todos, y esto le permite librar batallas bastante arduas a este Acuario bajo,
que en lo profundo desarrolla el desapego como una defensa, y esa defensa podría llegar a ser el miedo al abandono. Pareciera ser que hay una ambigüedad respecto de las relaciones del Acuario, porque se trabaja en el aislamiento pero necesita de los otros. Decíamos que está la posibilidad del desvío del camino espiritual, que por supuesto el Acuario elevado lo puede lograr. Entonces, esto también es característico. A veces el Acuario, en lo concreto, en lo mundano, va desde situaciones de materiales bastante pobres a ricas o con altibajos muy marcados, que hablan de ese desequilibrio respecto a la conexión con ese potencial interior, ¿no? Pareciera ser que la riqueza que afuera se le juega tan inestable necesitaría restablecerse desde desde un reconocimiento de la riqueza interior, ¿sí? El Tikkun en Leo, o la corrección de Leo, lo va a llevar al leonino a abandonar cierta originalidad superficial y a desarrollar una capacidad genuina de servir a la humanidad o a los otros. Un camino que se recorre en soledad, que no atrae la mirada de los demás como el Acuario. En ese sentido, Leo es mucho menos ruidoso que Acuario, y si bien Acuario parece el gran líder, muchas veces hay grandes personalidades de Leo que pareciera ser que son los tapados, ¿no? Hay una ambición sana en este signo de Leo que lo ayuda a encontrar una causa noble y verdadera para compartir sus virtudes con los otros. Desde allí, la corrección sugiere a Leo la oportunidad de dirigir y de ser líder, siempre y cuando no sea por razones egoístas, con lo cual estaría vibrando bajo, pues también está el egoísmo de Leo y esta cuestión de necesidad de ser reconocido, ¿no?, en su grandeza. Hay mucha fuerza interior, las personas de Leo, yo he visto de todo, Leo bajo es terrible. Sin embargo, nunca ceden en su generosidad y en su altruismo, a veces para ser reconocidos en ese lugar, pero terrible, digo, el Leo también hay una cuestión autodestructiva muy fuerte. Sin embargo, pareciera ser que lo caracteriza la nobleza. Es muy raro que un Leo te clave el puñal por la espalda, ¿sí? Por supuesto que en este signo hay creatividad, originalidad, conexión con el arte, hay brillo. Y estas son algunos de los medios por los cuales el Leo puede conectar con esa cuestión más genuina que el Acuario bajo dejaba en una cuestión superficial, exterior, seductora para los demás, pero en definitiva una máscara. Bien, vamos entonces con el último, que es el Tikkun de Acuario, que viene de Leo, ¿no? Se dice que es como si al venir de Leo uno viniera de esta conexión. Leo, imagínense que estamos hablando de los signos solares y Leo es el signo que lo rige el Sol, con lo cual es el más solar de los signos. Desde allí que parece ser que cuando Leo conecta irradiara una cuestión divina en la Tierra, llamémosle así. Por eso se juega con depende del estado evolutivo, hay Leos que son un desastre, pero vamos a decir que cuando hablamos de este signo vamos a hablar de los reyes, de los monarcas, por esta cuestión, más que nada. Entonces, tenemos con el Acuario un monarca, un rey que llega a la Tierra con una vibración que puede ser baja, con cierta carga de orgullo propia del saberse en ciertos aspectos superior a los otros. Y esto es una cuestión que tienen que corregir a veces los acuarianos, que a veces lo viven y lo desarrollan en vida los Leo, y que después viene como residuo a la corrección de Acuario, ¿sí? El Leo bajo dominaba a los súbditos,
perdía esta cuestión magnánima y podría ser bastante déspota. Fue siempre centro de atención, amante de lo fastuoso, del lujo, y no va a resultarle fácil, viniendo de un Leo bajo, vivir sin estas cuestiones de lujo, de la fastuosidad. Va a tener que vencer el orgullo y también existe esta cuestión de corregir ciertas dificultades en las relaciones íntimas, en particular la relación matrimonial. Acuario va a tener ahí un desafío importante para trabajar, todos digo los signos, ¿no? Pero se entiende que desde este orgullo y desde este pedestal que viene un Leo bajo, después ceder en esta área va a ser fundamental para Acuario. Aceptar un compañero, negociar, ceder esta libertad irrestricta que el Acuario bajo defiende a capa y espada, compartir, ¿no? Estas cuestiones que encuentran un sentido superior en el compartir. El Acuario tiene el ticún entonces de evitar el dominio de los otros. Acuérdense que el Leo bajo venía del dominio y de ser de cierto déspota, ¿no? Cierta carga despótica. Esto puede transmitirse a un Acuario con cualidades de liderazgo que al no terminar de seducir, digamos, a su grupo, puede terminar generando un liderazgo negativo. Hay una conexión importante cuando el Acuario pasa de esta cuestión egoísta del Leo a trabajar en grupo. De allí el signo número 11, que es esta cuestión de compartir esta cuestión tan destacable de Leo, pero en función de los otros. A veces cediendo en el ego y generando un valor agregado, un efecto de grupo interesante. De allí, bueno, obviamente el reconocimiento de un lugar superior, paradojalmente desde un lugar mucho más humilde, ¿sí? Ceder en el orgullo del uno para ser reconocido por el grupo, ¿no? Cuando se comparte y se genera ese camino. Hay una tendencia entonces, decíamos en el ticún de Acuario, a renunciar al glamour y a este vicio leonino del lujo y de la fastuosidad. Por eso, ojo con Acuario en las caídas de ciertos lugares que tengan que ver con el lujo, la fastuosidad y cierta cuestión superficial, porque se puede dar, ¿no? Incluso al punto de haber sido atacado en su honor. La integración más significativa del Acuario va a tener que ver con equilibrar las áreas personales o la vida personal íntima, familiar, con la misión humanitaria, que parece ser una característica de este signo, por lo menos desde el punto de vista del interés. Después se verá si se hace algo en concreto, pero se le suele achacar a este signo Acuario una cuestión humanitaria muy marcada, ¿no? Estaría bueno que se busque algo concreto para canalizar esto y equilibrarlo sanamente con la vida familiar, ¿sí? Se dice entonces, cuando uno tiene un ticún en Acuario, que es el verdadero misionero, ¿sí? Que puede alcanzar una realidad, en la realidad una conciencia superior, o entender cierta totalidad que al resto de los signos a veces es difícil o limitado poder comprender. El Acuario puede desarrollar y entender la amistad verdadera y aún la fraternidad universal, ¿sí? Hereda el poder leonino y la fortaleza leonina para hacer esta tarea, con lo cual un Acuario que no tenga esta misión y que no pueda canalizar este poder personal es un verdadero desperdicio, ¿sí? Cayendo en los vicios del falso Acuario que hablábamos antes, el seducir por el hecho de
quedar en ese lugar de líder, pero con un cierto desapego, para que el otro no sea quien se acerque y descubra que eso es una fachada y que debajo de eso hay vacío. Entonces el verdadero ticún de Acuario llena ese vacío y brilla sin brillo, seduce sin ficción. Desde allí a una difícil, decíamos, misión, ¿sí? Que es la de silenciar aquel ego tan fuerte que tiene con qué, esto es lo loco, ¿no? Porque muchas veces tiene con qué regocijarse de ciertas cualidades, aptitudes personales. La cuestión es una renuncia consciente de eso, en un acto de humildad, de modestia y la vida sencilla, como cultivo de una humildad, de una sencillez, ya desde la propia forma de sobrellevar el día a día. Así que bueno, esto es el ticún. Hablamos de los 12 signos, con las limitaciones propias del horario y con la a propósito, ¿no? Con esta cuestión desordenada de no seguir los signos tal cual aparecen muchas veces en orden en el diario o en cualquier lado, para justamente poder saltar de uno al otro y perder un poco de esa estructura que termina interesando demasiado en los primeros signos y muy poco en los últimos. Yo creo que pudimos hacer una lectura de todos. Es una lectura introductoria, general, que puede tener un margen de interpretación muy amplio en los casos particulares, pero que como generalidad muchos se pudieron haber sentido identificados en este mapa de ruta que es el ticún, que es la corrección hacia donde tengo que orientarme para conectar mejor conmigo mismo, para desarrollarme mejor, para darle más sentido a esto que vengo a trabajar, y que frente a la toma de conciencia de eso que uno tiene que trabajar, inmediatamente uno empieza a percibir que se produjo esa conexión, ¿no? ¿Y esto en qué redunda? Bueno, redunda en una profundidad de la experiencia, en un estar mejor con uno mismo, en que le salgan mejor las cosas, en que no se enferme, en que no sintomatice, en que tenga mejores relaciones, etcétera. Digo, no es poco poder entablar este estudio y esta búsqueda, ¿no? A partir de la carta natal, como para poder entender la mejor forma de transitar esto, hacerlo llevadero, disfrutable, y sabiendo que uno está en este camino, ¿no? Esto da una cierta tranquilidad, me parece, una cierta paz interior, y no es poco. Esto es Buenas Compañías. Entonces llegamos hasta aquí, 15 6366 1426. Este es el teléfono en caso que quieran hacerse el estudio, 15 6366. Creo que Gonzalo lo puso, ¿no? Está en la página. Ahí lo vamos a poner de vuelta, 15 6366 1426. Una vez se hace el estudio, una entrevista única, 2 horas. Después cada uno decide cómo sigue trabajando lo que en esa entrevista se devela, se trabaja. Recién me mandaba un mensaje una persona que se hizo el estudio, estuvo 2 o 3 entrevistas más después conmigo y recién me decía, mirá, Pablo, este fin de semana voy al seminario, vos me dijiste en el estudio que haga tal, estas cosas. Bueno, estoy siendo consecuente con esas cosas y realmente es una satisfacción escuchar que la persona esté mejor y que se esté encontrando, porque de alguna manera es esto, ¿no? Es un mapa. Después cada uno elige cómo, dónde, cuándo transitarlo. La responsabilidad de uno está en trazar el mapa lo más legiblemente posible. Espero les haya gustado. Estuvo conmigo Juan Imperial ya a esta altura, que sigue con la madrugada de Juan Imperial en Cadena Eco, y Gonzalo Comito en la producción. Será hasta la próxima. Este viernes no los voy a ver, voy a estar en el seminario con Daniel Martínez y todo el equipo, así que va a estar Mora Conti, por supuesto mañana Daniel Martínez en un programa especial, y así que bueno, nos volveremos a ver próximamente, en cualquier momento, cualquier viernes. Un placer haber estado esta noche con ustedes. Esto es Buenas Compañías. Hasta la próxima. ¿Cuántos fallos hacen falta para pedir perdón? Lucho por vivir estable, pero de nada me vale. Si todo parece estable, pero nunca yo. Cuando lo mejor que pasará ya te pasó. Y si es la mejor pregunta le dije que no. Yo quiero antes que me elijan, antes de que me prefieran, ya que aquello que elegimos es con corazón. Ya mamá, suficiente a no querer luchar.
Sin un poco de sombra nunca hay claridad. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224.